Dios oye en la oración. Algunos cristianos dan por hecho que como Dios sabe sus necesidades, Dios las va a suplir. Dios sabe que yo tengo necesidad y se agarran de confesar. Es que yo ya confesé que soy sano, yo ya confesé que soy libre, yo ya confesé que mis hijos son salvos, yo ya confesé que mi familia es salva. Sí, y confesar es bueno, pero necesitas orar. Yo ya confesé que Dios me va a prosperar porque su palabra lo dice. Sí, pero tienes que orar, porque Dios se mueve a través de la oración. El lenguaje de Dios es la oración. La oración en el nombre de Jesús es el puente entre el cielo y la tierra. Un día Jesús le dijo a Pedro: Pedro, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Eso quiere decir que el cielo se mueve desde la tierra. Tú tienes que hacer aquí en la tierra que el cielo se mueva. Tienes que provocar a Dios para que Él actúe en tu vida. Voltéate con el que está al lado, dale una sonrisa y dile: tienes que provocar a Dios. Como dice la alabanza: provócame. Tienes que provocar a Dios. Vuelve a sacudir al que está al lado, porque hay algunos que están medio durmiendo. Sacúdelo y dile: tienes que provocar a Dios. ¿Por qué Dios no me bendice? Porque tienes que provocarlo. Tienes que provocar a Jesús. Tienes que provocar a Dios. ¿Por qué Dios no me cambia? Tienes que provocarlo a que Él se meta en tu vida, a que Él se meta en tu historia. Tienes que provocarlo. En una ocasión vino un ciego ante Jesús y le dijo: Jesús, si quieres puedes sanarme. Y Jesús le dijo: claro que quiero. Pero tuvo que ir a provocarlo. Hay personas que están sentadas y yo estoy esperando que Dios haga algo en mi vida. Y le llegan las 11 de la mañana en la hamaca: yo estoy esperando que Dios me envíe un trabajo. Tienes que provocar a Dios. Yo estoy aquí, estoy come y come. Yo estoy aquí esperando a que Dios me sane, pero no deja los chicharrones. Tiene que provocar a Dios. No sé si me estoy explicando. Y una de las maneras de provocar a Dios es a través de la oración. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Díganlo fuerte, léanlo conmigo fuerte. Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos quieren conocer más a Dios? ¿Dónde lo van a conocer? En oración. Hay gente que dice: pastor, yo escucho que dicen que Dios le habla y a mí nunca me habla. Pues Dios no le va a hablar viendo la tele. Dios le va a hablar cuando usted clame a Él. Y te responderé. ¿Sabe qué es clamar? Hacerlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que el Señor responda. Hay personas que piden una vez y como Dios no se los dio, se enojan con Dios. Dios no me quiere. ¿Cómo cuando tu papá, tú eras pequeño, le pedías algo y tu papá te decía: aguántame para la quincena? Mi papá no me quiere. ¿Qué tal si Dios te está diciendo: espérate un momento más? ¿Eso es síntoma de que no te quiere? Yo creo que eso es porque Dios quiere que sigas clamando, 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 clamando. No porque te quiera hacer sufrir, sino porque te quiere tener cerca de Él. Quiere que estés cerca de Él.
Clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Marcos 11:24 dice: por tanto os digo que si todo lo que pidieres, ¿cómo? ¿Pidieres qué? Cantando. Todo lo que pidieres, brincando. Orando. Dile al que está al lado, dile, tienes que orar. No, pero díselo con más ganas, dile, tenemos que orar. Dile a 3 personas, tenemos que orar. Hace tiempo, hace años, la iglesia era una iglesia que oraba, pero que era una iglesia que era pasiva en su alabanza. Cantábamos canciones de siglos atrás. Y vino un tiempo donde la música se renovó y cantamos canciones que nos dan ganas de movernos, de aplaudir, de brincar. Pero hay personas que cambiaron, que ahora ya brincan, pero dejaron de orar. Pero yo danzo, sí, pero tienes que orar. Todo lo que pidieres, orando. Todo lo que pidieres, ¿qué? Orando. Creed que lo recibirás y os vendrá. Y cuando estés orando, perdona si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Iglesia, tenemos que vivir una vida en oración. Cristianos, hombres y mujeres, no es suficiente con venir a la iglesia. A la iglesia vienes a recibir este tipo de palabras para vivir tu evangelio el resto de la semana. El evangelio no se vive 2 horas a la semana, se vive en casa, se vive en la oficina, en el trabajo, en el campo, en la escuela. Y aquí venimos a recibir la palabra del Señor. Aquí venimos a adorar a Dios junto con nuestros hermanos, con la familia de la fe. Pero tenemos que tener una vida en Cristo. Tenemos que tener una vida y alimentar nuestra vida espiritual en casa. Y yo le doy gracias a Dios por los canales cristianos de televisión que muchos de nosotros vemos y son buenos, pero no es suficiente. No creas que con poner el canal cristiano en la tele y tenerlo todo el día, tu vida cristiana va a estar fortalecida. No creas eso, necesitas orar. No creas que con tener la radio cristiana prendida todo el día es suficiente. Gloria a Dios por la radio cristiana, gloria a Dios por los canales cristianos, pero necesitas doblar tus rodillas y tener comunión con Dios, tú y Él solos. Gloria a Dios por tantas cosas que vemos en internet. Hay cristianos que se la pasan todo el día y todos los días buscando predicación nueva. ¿Y cuál es la predicación nueva? ¿Y cuál es la revelación nueva que hay en internet? Y buscando al pastor más famoso que conoce. Y eso es bueno. Eso es bueno. No digo que no, pero necesitas orar. Nunca hagas de los canales cristianos, de las radios cristianas o de los pastores ídolos. Necesitas buscar al Señor tú. Yo lo busco como Jaciel, no como el pastor. Oro por ti, por supuesto, pero necesitas orar. Necesitas tener un tiempo con Dios tú cada día, porque la oración a solas con Dios cambia tu vida, transforma tu vida. Lucas capítulo 9 versículo 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, está hablando a Jesús, y subió al monte, ¿a qué? A orar. Jesús oraba. Señores, pongan atención. Si Jesús, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, guiado por el Espíritu Santo, oraba,
¿Será que nosotros no necesitamos orar? Jesús iba a orar. Después de haber predicado la palabra, se iba a orar. No se iba, ay, ya cumplí con ir a la iglesia, ahora sí, me voy al mundo otra vez. Ya fui el domingo a la iglesia, ya mi conciencia está tranquila, me puedo echar un cigarrito. El domingo siguiente pido perdón. No, Jesús después de haber compartido la palabra, ¿iba a qué? A orar. ¿Qué debemos de hacer nosotros al salir de aquí? ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Recuerden algo, hoy es el día del Señor. No son las 2 horas del Señor. Es el día del Señor, donde debemos de pasar tiempo con nuestro Dios. Eso no estoy diciendo que no disfrutes a tu familia. Sal con tu familia, ve con tu familia, pasa tiempo con ellos, pero todo lo que hagas con ellos, hazlo en el Señor. Si quieres ir al cine, ve con ellos, pero termina el día dándole gracias a Dios, orando juntos, bendiciendo el nombre del Señor, porque hoy es el día del Señor. Y Jesús se fue al monte a orar, se fue a un lugar a solas a orar. Y entre tanto que oraba, dice, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Dice, y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y los 2 varones que estaban con él. Esto se titula en la Biblia la transfiguración. Jesús se transformó en la oración. Hubo una escena donde Jesús fue a orar y se llevó a 3 de sus discípulos, pero él estaba orando y mientras oraba se transformó. Su rostro brillaba. A un lado apareció Elías, al otro lado ¿quién apareció? Moisés, y platicaban con él. En la oración somos transformados. Tú no vas a ser transformado en la iglesia, tú no vas a ser cambiado en un encuentro, tú vas a ser transformado en la oración, porque en la oración la presencia del Señor se manifiesta. ¿Sabe por qué al salir de un encuentro somos transformados? Porque en el encuentro la presencia del Señor se manifiesta. El encuentro como tal, el retiro como tal no te cambia, lo que te cambia es la presencia del Señor que se manifiesta ahí. Y quienes hemos servido en un encuentro lo sabemos, hay una preparación como días antes donde oramos y ayunamos. ¿Para qué? Para que la presencia del Señor se manifieste y nuestras vidas sean cambiadas. Tu vida no va a ser cambiada con venir cada domingo a la iglesia, eso es bueno. Con un consejo, eso es bueno. Pero en la oración el Señor te cambia. En la oración somos transformados. Nunca más volvemos a ser los mismos después de un tiempo de orarle a nuestro Padre. Si usted anda muy gruñón, vaya y ore. Si a usted el ameno le está ganando, vaya y ore. Si su carácter es muy irritable, vaya y ore. Si hay algún pecado que no puede dejar, vaya y ore. El Señor lo va a cambiar ahí. ¿Sabes qué? Hay cosas que Dios nunca te va a decir en público. Es más, Dios nunca va a exhibirte en público. Dios nunca va a exhibir tus pecados en público. Él va a confrontarte en lo privado. Ahí Jesús fue transformado. Tú y yo seremos transformados en la oración. Hay cosas en tu vida que no te agradan. Métete a orar con Dios y dile: Señor, cámbialas. Transfórmame. Señor, ya no quiero ser ese hombre inseguro, celoso.
Ya no quiero ser esa mujer celosa, irritable. Ya no quiero ser ese hombre lleno de pensamientos malos y tergiversados en mi cabeza. Cámbiame, Señor. Señor, cambia mis ojos, que ya no se dirijan hacia lo malo. Muchas veces vamos a recibir consejería y eso es bueno. Pero en la oración, tu vida y mi vida son transformadas. Cuando pasas tiempo en oración, los demás lo notan, porque no eres el mismo. Los discípulos de Jesús lo vieron y vieron la transformación. La historia continúa. Ellos ya querían hacer una enramada y hacer una iglesia ahí, porque ahí había pasado eso, y Jesús le dice: déjense de eso. Una vez Moisés vio una zarza, una fogata que ardía y no se consumía. Subió, era Dios, y cuando Moisés bajaba de la montaña, después de haber hablado con Dios en la montaña y haber pasado tiempos con Dios, dice que su rostro brillaba, tanto que se tenía que poner un velo porque la gente no lo podía ver. Cuando tú tienes una vida en oración, eso los demás lo notan. ¿Sabe esos cristianos que andan así? ¿Y cómo está, hermano? Pues más o menos. Ahí la llevamos. 2 que 3, tirando a 4. Ese no está orando. Mire la cara del que está al lado. Mírelo si tiene cara de que ora o que no ora. Dile: hermano, necesitas orar. ¿Sabe por qué? Porque un cristiano que ora es un cristiano fuerte. Un cristiano que ora es un cristiano que mantiene una actitud correcta. No es un cristiano que no tiene problemas, pero es un cristiano que a pesar de los problemas, él confía en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque en oración Dios le dijo que está con él. Y está fuerte. Si usted es de esos cristianos que viera cómo el diablo me da durísimo, necesita orar. Y créamelo, después de haber tenido un tiempo de oración, el diablo se va a ver tan pequeño, porque usted ha pasado tiempo delante del creador del universo, delante de aquel que con su mano mide el universo, delante de aquel que dice que pelea al lado de nosotros como poderoso gigante. Cuando usted sale delante de la grandeza de Dios, usted mira el pecado y dice: fúchila. No sé si me estoy explicando. Si usted es de esos que, es que el pecado, es que la carne, y no aguanto, y es que no aguanto, ¿sabe qué? Necesita orar. Porque después de que usted ha pasado tiempo con el ser más hermoso del universo, usted mira la tentación y por muy atractiva que sea, usted dice: no. Y si usted es un hombre casado, usted mira a su esposa como la Miss Universo. No, de verdad, de verdad, de verdad. ¿Y sabe qué? Cuando su esposa pasa tiempo en oración, el Señor le embellece. Es mejor remedio que Mary Kay. Porque dice la Biblia que la Biblia dice que Él nos rejuvenece. No sé si le pasó a usted, pero yo he visto casos de personas que cuando van al encuentro y regresan, su rostro cambió, literalmente su rostro cambió. Y alguien le dice: ¿qué te hiciste en el rostro? Es que me expuse a la presencia de Dios. ¿Sabe qué? Cuando David pecó,
Él relata en uno de los salmos y dice: mi cuerpo se ha enfermado, mis huesos se han encorvado. Físicamente David estaba enfermo. Pasa todo lo contrario cuando tú tienes tiempos de oración. Tus fuerzas se renuevan. Dice uno de los salmos: tú me formaste en lo oculto. Tú no necesitas 40, 50 encuentros para cambiar. Tú lo que necesitas es pasar tiempo con Dios. Algunos dicen: la fui al encuentro y estaba yo y ya se me pasó la emoción. No, es que no es emoción. Necesitas orar. El Señor se va a revelar a tu vida en oración. Te va a cambiar, te va a transformar. Hombre, ¿quieres ser un hombre íntegro? Te vas a convertir en eso en oración. En un cristiano fortalecido. Si algo el diablo le tiene miedo, es a un cristiano que ora. Él te puede cantar, ver cantar, y él dice: sí, canta bien, canta. Él te puede ver venir a la iglesia y él te dice: anda, ve, está bien, ve. Pero donde te pone trabas es cuando vas a orar. Te dispusiste el domingo pasado: esta semana voy a comenzar mi vida en oración. Te da sueño, te enfermas, se te vienen 20,000 problemas encima. Porque el diablo sabe que si te conviertes en una mujer de oración, no habrá poder del infierno que te pueda robar a tus hijos. El diablo sabe que si te conviertes en un hombre de oración, no habrá maldición generacional que no alcance a tu descendencia. El diablo sabe que si te conviertes en un joven, en una señorita de oración, tu futuro está asegurado. Por eso nos pone tantas trabas y te dice: no, la oración, eso es religión. Eso no es religión. Eso es la vida para nosotros. La oración en unidad también es importante, por supuesto. Dice Mateo 18:19, dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Que si dos se pusieren de acuerdo. Por eso aprendimos el domingo pasado: ¿está alguno enfermo? Llame a los líderes y que oren por él. ¿Sabes qué? Nosotros como cristianos necesitamos dos cosas fundamentales. Una es orar en secreto. Orar en secreto trae una transformación personal. Pero orar en comunión con otros cristianos trae un poder integral a nuestra iglesia. Trae la manifestación de Dios a nuestras casas. Hombre, tú necesitas orar a solas, pero créeme, si te dispones también a tomar a tu esposa, a tus hijos y orar, eso va a desencadenar otra cosa en la casa. Si dos se pusieren de acuerdo, la oración no solo produce un poder individual, sino un poder corporativo, colectivo. Quiero leerles un ejemplo del poder de la oración. Hechos capítulo 10. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Noten algo: Cornelio tenía las dos virtudes que leía hace rato. Sucede algo, que la oración está ligada a tu generosidad. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él y le decía: Cornelio. Y él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones de tus limosnas han subido
para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Noten algo, Cornelio era generoso y oraba. Digan conmigo, yo tengo que orar y ser generoso. ¿Sabe qué? Dios es fiel. A veces hacemos oraciones que uno dice, yo creo que Dios no me escucha. ¿No le ha pasado que usted ha visto personas que oran y a los 15 minutos Dios le contestó? Y usted hace oraciones y como que Dios le dio prioridad al otro. Y uno dice, yo tengo 10 años de ser cristiano, este desdichado recibió a Jesús el domingo pasado y ya. Pero ¿sabe qué? Un día Dios le va a decir, yo me he acordado de tus oraciones y de tu generosidad, que fue lo que le pasó a Cornelio. Por eso, iglesia, nunca dejemos de ser generosos y nunca dejemos de orar. Quizás fuiste generoso en algún momento con alguien, esa persona ya ni se acuerda, pero Dios se acuerda. Hiciste oraciones que probablemente tú ya ni te acuerdas que las hiciste, pero cree que cuando Dios la responda, el mismo Espíritu Santo te va a recordar la oración que hiciste en el pasado, porque Dios se acuerda de todas tus oraciones. Dios escucha todas tus oraciones. Escucha, no algunas, todas. No todas las contesta en el instante, pero todas las tiene anotadas. Y cuando Él considere el momento perfecto, Él va a contestar tu oración. Así que no te desanimes a seguir orando. No te desanimes a creerle a Dios. Sigue constante siendo fiel, porque Dios es fiel. Dile al que está a tu lado, Dios va a contestar tu oración. La historia continúa y dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. ¿Para qué? Para orar. Cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaba algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo cubierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Eso se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían salido enviados por Cornelio, acuérdense de Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaba si moraba allí un hombre Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. No tengo tiempo para terminar la historia. Pedro va a la casa de Cornelio. Cornelio junta a toda su familia y sus amigos. Pedro les predica. Ellos reciben la salvación, son llenos del Espíritu Santo y se bautizan el mismo día. El milagro que muchos de nosotros estamos esperando. Pero lo poderoso aquí es que sucede algo. Noten esto. En una ciudad, un hombre Cornelio está orando. Dios le habla, le dice, ve
y busca a Pedro. En otra ciudad, un hombre llamado Pedro está ¿qué? Orando. Dios le muestra y le dice: ve a casa de Cornelio. Pedro no estaba viendo la televisión cuando Dios le habló, ni Cornelio estaba jugando ping pong cuando Dios le habló. No quiere decir que Dios no te pueda hablar. Claro, Dios te puede hablar en cualquier momento, pero normalmente Dios te habla en oración. Escucha, no estoy diciendo que Dios no te puede hablar viendo la tele. Sí, Dios te puede hablar camino al trabajo, Dios te puede hablar a través de personas, Dios puede hacerlo, pero normalmente Dios te habla en oración. Y hay una conexión, diga conmigo conexión. Hay una conexión. Quizás a algunos no les interese mucho, no crean que es importante, pero sí lo es. Hay una conexión espiritual entre hombres o mujeres, con hombres y mujeres que están orando. Señorita, por un lado tú estás orando que Dios te envíe un buen hombre para casarte. Por otro lado, hay un joven orando para que Dios le envíe una buena mujer para casarse. ¿Sabe qué va a pasar? Dios los va a conectar. Alguien dijo una vez: todos los hombres son iguales. Todos los hombres no son iguales. Son iguales en el mismo gallinero. Todos los hombres que están en un antro, en un bar, ahí sí todos son iguales. El problema muchas veces es dónde lo estás buscando. ¿Quieres buscar un buen esposo para ti? Búscalo en oración. ¿Quieres conseguir una buena nuera? Un buen yerno. ¿Dónde lo vas a buscar? ¿En dónde? Sebuscanovio.com. Eso no sirve. Dios conecta personas a través de la oración. Por un lado, tú estás buscando un mejor trabajo y estás orando. Por otro lado, va a haber una persona: Señor, mándame los mejores empleados. ¿Sabes qué? Dios va a hacer una conexión. ¿Quieres un mejor trabajo? Búscalo en oración. Dios te va a conectar con otra persona que está buscando mejores empleados. Tienes un negocio y tú estás orando: Señor, trae los clientes. Por otro lado, hay otra persona que está diciendo: Señor, hoy se me antojan comer unos buenos panuchos. ¿Sabes qué va a hacer Dios? Los va a conectar. Iglesia, necesitamos hacer conexiones espirituales. Tú con tu esposo o tu esposa necesitas tener más que una conexión sexual. Necesitas tener una conexión espiritual. Tú con tus hijos necesitas tener más que una conexión emocional o física. Necesitas tener una conexión espiritual. Que cuando tus hijos se vayan a la escuela, tú sigas conectados con ellos a través de la oración. Que cuando tu esposo se vaya al trabajo, tu esposa se vaya al trabajo, tú sigas conectado a esa persona a través de la oración. ¿Sabe cómo se llama eso? El favor de Dios. La oración trae favor de Dios. Las personas se van a querer juntar contigo, van a querer hacer negocios contigo, van a querer trabajar a tu lado, van a querer tenerte como líder. Se van hasta a pelear por quererse cambiar a tu célula. Pero si eres de esos líderes aguados,
Nadie va a querer estar en tu grupo. Pero si eres de esos líderes poderosos en el Señor, Dios no solo quiere músicos, Dios quiere personas de oración. Dios no solo quiere gente que los entretenga, quieren personas que cuando se paren el poder de Dios descienda. Y el poder de Dios desciende cuando tú y yo lo provocamos a través de la oración.